Hola, hola, buenas noches. Vamos a ir empezando. Si quieren pueden ir pasándome ejercicios por WhatsApp, ¿ya? Hasta que me vayan pasando vamos a ir haciendo un práctico que yo tengo de cinemática. Así es que quieren que haga un ejercicio, me lo pasan, no hay problema, por WhatsApp o al grupo o al privado. Bien, ya. Yo tengo este práctico para hacer, ya es de cinemática. Entonces, vamos a ir haciendo esto hasta si en caso ustedes no tienen nada de que quieran que hagamos. Ya vamos a ir yendo cinemática de lo más fácil a lo más difícil. Bien, a ver. El primer ejercicio de cinemática, lo primero que vemos, ¿no? En cinemática es MRU y MRV, ¿no? Ya que cinemática, ahora le voy a poner acá, cinemática, cinemática se divide, ¿no? En MRU, en MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, caída libre, tiro vertical, ¿no? Tiro vertical. Ya. Después tiro parabólico, eso podría llamarse otro tema, ¿no? Tiro parabólico, que ya lo hemos visto en laboratorio, que es la unión de ambas, ¿no? De movimiento uniforme y movimiento acelerado. La unión de ambas forma el tiro parabólico. Bien, vamos a ir con este ejercicio entonces. Dice, un objeto que se mueve a velocidad constante recorre una distancia de 40 metros en 4 segundos. Entonces tenemos un objeto que se mueve a una velocidad constante, que recorre una, vamos a ir anotando los datos, recorre una distancia de 40 metros en un tiempo de 4 segundos. Y nos preguntan su velocidad. ¿Cuál es la, inciso A, cuál es la velocidad del objeto? Bien, para el inciso A tenemos que utilizar la fórmula de MRU, que su fórmula es velocidad igual distancia entre tiempo, ¿no? En este caso la velocidad ya está despejada, entonces solamente reemplazamos distancia, 40 metros, tiempo, 4 segundos, 40 entre 4, 10 metros sobre segundo. Listo. Esta sería la velocidad del objeto, ¿no? Nada más. Inciso B, ¿qué distancia recorrerá en 12 segundos? Bien, lo mismo, la misma fórmula, solamente que ahora nos están pidiendo distancia. Entonces despejamos distancia, nos queda velocidad por tiempo, el tiempo que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Entonces la velocidad va a ser 10 metros sobre segundo, multiplicado el tiempo. El tiempo es 4 segundos. Ah, no, perdón, no es 4 segundos. Acá nos están dando un nuevo tiempo. ¿Qué distancia recorrerá en 12 segundos? Bien, entonces ponemos acá 12 segundos, ¿no? Listo. Segundo se va con segundo. 10 por 12, 120 metros. Esa es la distancia que recorre en 12 segundos. Bien, inciso C. ¿Cuánto tardará en recorrer 120 metros? Nos piden un tiempo. ¿Cuánto tardará? Entonces, escribimos la fórmula. Velocidad igual distancia entre tiempo. Despejamos el tiempo. Tiempo igual distancia entre velocidad. La distancia es 120 metros y la velocidad es 10 metros sobre segundo. 120 entre 10, 12 segundos. Esto es el tiempo que tardará en recorrer los 120 metros. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio?
Bien, me pasaron ejercicio. Ya venga, los hacemos. A ver, ya. Son tres ejercicios que me han pasado. Entonces vamos a ir haciendo eso. A ver, ya, vamos a hacer este. Ya. Dice, una osada nadadora de 510 newton se lanza desde un risco con un impulso horizontal. Se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de 2,75 metros de altura, bueno, de ancho, y 9 metros que está más abajo, del borde superior, ¿no?, del risco? Ya, bien. Entonces lo que nosotros queremos saber es cuál es la velocidad inicial en X, porque esta es una velocidad horizontal, para que no caiga, no choque a la saliente, ¿no? No se choque con la piedra. Bien, entonces, primero, esto se va a descomponer, ¿no? Tenemos una velocidad en X y vamos a tener una velocidad en Y, que va a ser debido a la gravedad que va a haber. Entonces, vamos a analizarlo en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Para el eje X, MRU, sería velocidad igual distancia entre tiempo, ¿no? La velocidad en este caso va a ser la velocidad inicial, que es la velocidad que queremos calcular. Entonces, para calcular esa velocidad tenemos que saber cuál es la distancia en X que tiene que recorrer. Este es el eje X. Aquí le vamos a poner eje X. ¿Cuál es la distancia en el eje X? Y el tiempo que va a tardar en llegar hasta ese punto. En este caso, la distancia en el eje X que tiene que recorrer es 2,75 metros, ¿no? Que es 2,75 metros. Entre el tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que va a tardar en llegar de acá hasta acá. Ese tiempo. Bien, ese tiempo no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Entonces, vamos a trabajar ahora con MRV. MRV. Este es el eje Y. Bien, para MRV vamos a analizarlo primero. En el eje Y, esto no cuenta con velocidad en Y al principio. Al momento de que caiga, recién va a empezar a adquirir velocidad en Y. Por lo tanto, podemos decir que su velocidad inicial en Y es cero, porque no tiene velocidad en Y, solo en X. Pero al momento que cae, va a empezar a adquirir una velocidad en Y, ¿no? Una velocidad hacia abajo. Pero al principio no lo tiene. Por lo tanto, su velocidad inicial en Y es cero. ¿Ya? Es como caída libre. Bien, queremos saber el tiempo que va a tardar desde que empieza hasta que acaba. Ese es el tiempo de caída. Entonces, calculemos el tiempo de caída. La fórmula de tiempo de caída es igual a la raíz de 2 veces altura sobre gravedad. ¿Mm? Fórmula de tiempo de caída.
Entonces, con esta fórmula lo calculamos. Para esto necesitaríamos la altura, 9 metros, la gravedad, 9,8. Es caída en el mismo sentido que la gravedad, entonces la gravedad es positiva. El tiempo de caída va a ser raíz de 2 por la altura, 9 metros, por la gravedad, 9,8. Y este sería el tiempo de caída que caería en los 9 metros, que es el mismo tiempo, este es exactamente el mismo tiempo que acá. El tiempo que va a tardar de llegar de acá hasta este punto, en el eje X, es el mismo que va a tardar de acá hasta acá, ¿no? En el eje Y. Porque es un tiro parabólico, o sea, es el mismo tiempo de tanto en X como en Y. Entonces vamos a ver cuánto sale. 2 por 9 entre 9,8. Sale un tiempo de 1,35,6 segundos. Ya. Esto es el tiempo de caída. El tiempo de caída. Pero no nos piden el tiempo de caída, no nos piden la velocidad. Entonces, ahora sí, la velocidad va a ser 2,75 entre el tiempo, 1,356. Veamos cuánto sale. 2,028. Esta es la velocidad que tiene que tener esta persona, ¿no? Para no chocar con la saliente. 2,028. En este caso sería el D, ¿no? El más cercano. El D. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien. Ya saben, si hay dudas, lo escriben o hablan por el Meet. Bien, hacemos el siguiente ejercicio que me pasaron. Este. Ya. Dice, lanzamiento de almuerzo. María va a su clase de física trotando por la acera a 3 metros por segundo. Ya vamos a ir anotando los datos. Tiene una velocidad de 3,05 metros por segundo. Su esposo José se da cuenta de que ella salió con tanta prisa que olvidó su almuerzo. Así que corre a la ventana de su departamento, que está a 44 metros directamente arriba de la acera. Allá, 44 metros de altura. Para lanzárselo, José lanza el almuerzo horizontalmente 10 segundos después de que María ha pasado debajo de la ventana, y ella lo atrapa corriendo. Ignore la resistencia del aire, utilizar pi 3,14159. ¿Dónde está ella cuando atrapa el almuerzo? Ya, a ver, vamos a graficar. Tenemos aquí una altura h, ¿no? Donde se va a lanzar el almuerzo, digamos, ¿no? Este lanzamiento va a tener una velocidad solamente vertical, como nos dice el problema, ¿no? Su esposo se da cuenta de que ella salió con tanta prisa que se le olvidó el almuerzo, así que corre a la ventana de su departamento que está a 44 metros arriba de la acera para lanzárselo. José lanza el almuerzo horizontalmente 10 segundos después de que María ha pasado debajo de la ventana. Debajo, bueno, aquí, bueno, está en una ventana, no se supone, acá está en una ventana. Entonces, 10 segundos después, o sea, que ya María ya estaba por acá, digamos, ¿no? Ya tenía una cierta distancia María, porque ya pasó 10 segundos. Y ella lo atrapa corriendo. Ahora son 10 segundos después de que María ha pasado debajo de la ventana. Y ella lo atrapa corriendo. La pregunta es la distancia, ¿no? La distancia, este,
que va a llegar, ¿no? La distancia que va a llegar. Bien, bien. A ver, entonces ella avanza 10 segundos y eso hace que avance una cierta distancia. Una vez que avance esos 10 segundos, que no sabemos qué distancia es, ahorita lo vamos a calcular, el recién lo lanza José, ¿no? Lo lanza y ella obviamente sigue corriendo y en un punto acá lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. La pregunta es, ¿cuánto es la distancia hasta donde lo alcanza, ¿no? Hasta donde alcanza ese objeto. Esa es la pregunta. Bien, a ver. Primero, la altura ya la tenemos. Tenemos el tiempo, que es 10 segundos. Tenemos la velocidad con la que la lanza. Ya. Y la altura. Bien. Lo primero que vamos a calcular es esta distancia de acá, que es facilita de calcularla. Como está María está en MRU, está moviéndose en MRU, es una velocidad constante. Entonces, para calcular la distancia de MRU sería velocidad por tiempo, ¿no? Esto sale de velocidad igual distancia entre tiempo. Esto es MRU. Despejando la distancia, distancia, velocidad por tiempo. Entonces, la distancia que va a recorrer María va a ser su velocidad con la que se está moviendo, multiplicado el tiempo que tarda, que es 10 segundos. Entonces, la distancia que va a recorrer va a ser 30,5 metros. Esta es la distancia de este pedacito. Listo. Obviamente nos falta este pedazo. Bien, ya sabemos esa pequeña distancia que va a ser importante. Ya va a ser importante. Ahora nos falta la distancia desde que recién lo tiró su esposo. Bien, a ver. Ya. No tenemos la velocidad de esposo. 10 segundos después de que... Ya. A ver, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver. Su esposo va a lanzarlo con una velocidad en X, ¿no? Una velocidad en X que no tenemos su dato, pero nos dice, a ver, directamente hacia arriba, José lanza el almuerzo horizontalmente. Entonces lo lanza con una velocidad inicial en X. Bien, y en otras palabras, al lanzarlo solamente horizontalmente, su velocidad inicial en Y, o su velocidad inicial en Y, va a ser cero, ¿no? Va a ser cero, porque solamente lo va a lanzar con velocidad en X. Y luego recién va a empezar a adquirir velocidad en Y, ¿no? Recién va a empezar a adquirir velocidad en Y. Ahí, digamos. Ahí está. Recién va a empezar a adquirir velocidad en Y. Bien, a ver, nosotros queremos saber la distancia de. Podríamos calcular el tiempo, podemos calcular el tiempo de caída, ya que tenemos la altura, tenemos la gravedad. Podemos calcular eso, podemos calcular el tiempo de caída. Sabemos que el tiempo de caída que va a empezar de aquí hasta acá, ese tiempo es el mismo tiempo que tardaría, es el tiempo, este tiempo de acá es el tiempo que tardaría Ana en llegar de acá hasta acá. A ver. No, perdón. Lo lanza cuando Ana esté en este punto. Entonces, el tiempo de caída es el mismo tiempo que Ana va a moverse desde acá hasta acá. Porque lo lanza en el momento en el que Ana ya está acá. Entonces, esta sería su posición inicial de Ana. Bien, entonces aquí esto no. Esto, a ver, lo voy a borrar. Aquí esto está mal. Ya, bien. Entonces, el tiempo en el que va a tardar en caer es el mismo tiempo que Ana va a correr y llegar hasta ahí. O sea, el tiempo que va a tardar Ana en moverse de aquí hasta acá va a ser el mismo tiempo de José en lanzar en que caiga el objeto. ¿Por qué es el mismo tiempo? Porque llega a este punto en el mismo instante, ¿no? Están en la misma posición porque Ana lo atrapa. Entonces podríamos calcular eso. Vamos a calcular el tiempo de caída. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de tiempo de caída, raíz de 2 veces altura sobre gravedad. Entonces el tiempo de caída va a ser 2 por la altura, que es 44. 44 dividido la gravedad 9,8. Con eso tenemos el tiempo de caída. Bien, vamos a ver cuánto sale. Raíz de 2 por 44 entre 9,8. Saldría
2,997, casi 3. Vamos a poner a 3 decimales, 2,997 segundos. Ya, redondeado 3, digamos. Después lo vamos a dejar así. Entonces, este es el tiempo de caída. Este es el tiempo de caída, ¿no? Obviamente Ana lo tiene que atrapar, ¿no? en el instante en el que cae. Por lo tanto, el tiempo que se va a mover Ana es igual de 2,997, ¿no? 2,997. Entonces, Ana se va a mover esa velocidad. Entonces, calculemos qué distancia va a recorrer Ana en este tiempo, con la misma fórmula de distancia igual velocidad por tiempo. Ana se mueve a una velocidad de 3,05. ¿Qué tiempo? El tiempo de 2,997, o 3, digamos. Esta es la distancia que va a recorrer Ana en ese tiempo. Vamos a ver cuánto es. Se mueve Ana, bueno, recorre una distancia de 9,141 metros. O sea, este pequeño espacio de acá es 9,141 metros. Listo. Ese es este pedacito de acá. Ahora que ya tenemos eso, podemos calcular la distancia total de acá hasta acá. Que la distancia total va a ser 30,5 más 9,141. Sumamos 30,5 más 9,141. 39,64. 39,64 metros. Y este sería el resultado. 39,64 metros. Buscamos en los incisos. El más cercano es 39,6. Entonces, ese sería el inciso correcto, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos con el último. Si me pueden ir pasando igual más ejercicio, ya no hay problema. Ya vamos con el último que me pasaron. Este. Eso no se puede. Ya, a ver. Vamos a hacer esto. La otra imagen que me pasaron son los incisos. No son los incisos de este nomás. Así que solamente me pasaron 3 ejercicios. A ver, vamos a ver. Ya, dice. Un peñasco de 76 kilogramos está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado, ¿no? Hacia el borde de un acantilado, que está a 90 metros arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura. Ya. Como se indica en la figura, la parte superior de la cara vertical de una presa está a 50 metros. Ya, aquí hay el lago, 50 metros, y aquí es la presa. 50 metros del pie del acantilado. Al nivel de la superficie del lago, hay una llanura de 25 metros debajo del tope de la presa. ¿Qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? Este ejercicio es similar al primero. Y B, ¿a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? Ya, a ver. ¿A qué distancia del pie de la presa? O sea, de acá. Ya. Vamos con el primero. Que el inciso A es el mismo que hemos hecho del primer inciso, del primer ejercicio. Entonces tenemos acá 20 metros. Acá hay una roca que está con una velocidad inicial en X, no solamente tiene velocidad en X.
Y su velocidad inicial en y es 0, ¿no? Porque solo tiene velocidad en x. Entonces podemos decir que su velocidad inicial en y es 0. Bien, aquí va a haber una distancia, ¿no?, de 50 metros que tiene que pasar. Tiene que pasar hasta acá. Ya. Y bueno, aquí hay otra cosa, pero esto ya es para el inciso B. Bien, esto primero. ¿Cuál es esa velocidad necesaria? Si se dan cuenta, es similar. Altura, gravedad. Calculemos el tiempo de caída. Tiempo de caída, raíz de 2 veces altura sobre gravedad. Entonces el tiempo de caída va a ser raíz de 2 por la altura, 20, por la gravedad, 9,8. Bien, vamos a ver cuánto sale. Raíz de 2 por 20 entre 9,8. Saldría a 3 decimales 2,02. Bueno, 2,020. Lo dejamos en 2,02 segundos. Tiempo de caída. Bien, tenemos el tiempo de caída y tenemos la distancia en x, ¿no? Entonces, mru, velocidad igual distancia entre tiempo. Obviamente esta es la velocidad en x. Lo que queremos saber es esa velocidad en x, ¿no? La velocidad inicial en x. Bueno, no tiene sentido llamar la velocidad inicial porque no cambia. Entonces vamos a llamar nomás velocidad en x. Porque no cambia la velocidad en x. Es la misma. Ya. Velocidad en x va a ser distancia en x, que es 50, entre el tiempo, que el tiempo en llegar de acá hasta acá, que es el mismo tiempo de caída. Entonces, 2,02. 50 entre 2,02. Saldría velocidad en x 24,752 metros sobre segundo. Bien, este es el primer inciso, inciso A. Esta es la velocidad en x con la que se está moviendo, ¿no? La velocidad en x. Bien, eh, vamos a ver los incisos, si es que está bien. Ah, no lo pasé. Ya ustedes lo verifican, está ahí en el WhatsApp. Ya, ahora, el siguiente inciso dice, ¿a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? Entonces, ahora, aquí, en este punto, va a tener una velocidad en x, que es 24,752, porque es la misma, y va a tener ahora sí una velocidad en y, porque ya pasó por la gravedad, o sea, ya tiene una velocidad en y. Y queremos saber qué distancia recorre, no qué distancia recorre. Entonces lo vamos a graficar. Esta altura es 25 metros. Aquí va a estar, bueno, se puede decir que no lo toca, no está por aquí, digamos. Ya, va a tener una velocidad en x, que es la misma, no cambia, la velocidad en x es constante. Y va a tener también una velocidad en y ahora. Ya no va a ser cero. ¿No? Ya no va a ser cero, ¿por qué? Porque ya se le afectó la gravedad y ya está viniendo con una velocidad en x, pero con una velocidad en y. ¿Cuál es esa velocidad en y? Ahorita vamos a ver si es necesario calcularlo y lo calculamos. Vamos a ver si es necesario primero. Queremos saber qué distancia en x va moverse. Bien, analicemos MRU, analicemos el eje x. Velocidad en x igual distancia entre tiempo. Para calcular esa distancia tendríamos que tener la velocidad en x y multiplicarlo por el tiempo de caída, ¿no? Por el tiempo de caída. Ahora, para calcular el tiempo de caída, no podemos utilizar la fórmula de tiempo de caída porque ya tiene una velocidad en y, ya no es una velocidad inicial cero. Entonces vamos a analizarlo bien. Escribimos las tres ecuaciones de MRV. Velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad altura. Y altura igual velocidad inicial tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Bien, analicemos. Esto tiene una velocidad en y, ¿no? Tiene una velocidad en y. Y también tiene una velocidad final. Tiene una altura y queremos el tiempo. Y tenemos gravedad. A ver.
Me han escrito algo. Allá. Bueno, seguimos. A ver, la primera fórmula, no tenemos velocidad final. Velocidad inicial en Y, estamos analizando el eje Y. La velocidad inicial en Y no la tenemos, pero se puede calcular. La podemos calcular. El tiempo. El tiempo es lo que queremos encontrar. Gravedad tenemos. Aquí tenemos dos incógnitas. La velocidad final, obviamente en Y. Estamos analizando en Y, no tenemos. La velocidad inicial en Y lo podemos calcular. Lo podemos calcular. El tiempo no lo tenemos. Hay dos incógnitas que no podemos calcularlo. El tiempo y la velocidad final. No podemos usar esto. La segunda lo mismo. A ver, no. La segunda no tenemos esta. La velocidad inicial la podemos calcular. La altura la tenemos. Podríamos utilizar esta si quisiéramos calcular velocidad final. Vamos a ver. Es un camino. La tercera. Altura tenemos. Velocidad inicial en Y no tenemos, pero lo podemos calcular. Tiempo. Tiempo no lo tenemos. No, no lo tenemos. Podríamos utilizar igual esta, pero nos va a quedar una ecuación cuadrática. ¿No? Nos va a quedar una ecuación cuadrática y tendríamos que resolverla. La opción sería usar la segunda ecuación, calcular la velocidad final. Una vez teniendo la velocidad final, calculamos el tiempo usando la primera ecuación. Ese es un camino. El otro camino es utilizar la tercera fórmula, calcular la velocidad inicial, utilizar esta y nos va a quedar una ecuación cuadrática y nos va a dar dos resultados. Y bueno, con calculadora lo pueden sacar, digamos, ¿no? Pero creo que es un poquito más complicado usar esa. Así que vamos a usar la primera. Usamos esta para calcular velocidad final en Y. Y luego utilizamos la primera para calcular el tiempo de caída. Y ya con el tiempo calculamos la distancia. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuál es la velocidad en Y en este punto. ¿Cuál es la velocidad en Y en este punto? Para calcular la velocidad en Y en este punto, tenemos que irnos al principio del ejercicio. Acá. Aquí. Aquí teníamos una velocidad en X, ¿no? Y una velocidad en Y. Que se podría decir que es la velocidad final en Y, ¿no? De este trayecto. Que empezó con una velocidad en Y de 0. Entonces teníamos que calcular esa velocidad en Y. Que es la velocidad en Y acá, la inicial. Bien, escribimos las fórmulas de MRU, MRV. Velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad altura. Y altura igual velocidad inicial tiempo más 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Bien, queremos una velocidad final. Tenemos velocidad inicial, sí es 0. Tenemos el tiempo de caída, lo tenemos, 2,02. Podemos ocupar esta. Quizás varíe un poco con decimales de la respuesta porque esto está a 3 decimales, creo. A ver, después podemos utilizar la segunda, velocidad final, la velocidad inicial es 0, gravedad altura. Para que nos dé un poco más exacto, vamos a usar la segunda. Entonces, la velocidad final va a ser, la velocidad inicial es 0, 0. Entonces va a quedar 2, bueno, raíz de 2 gravedad altura. Esta es la velocidad final en Y. Raíz de 2 por la gravedad, 9,8, por la altura, que es 20 metros. Ahí está, para que nos dé un poco más exacto. Bien, esta va a ser la velocidad final en Y. Raíz de 2 por 9,8 por 20. Lo vamos a redondear a 3 decimales. 19,799 metros sobre segundo. Bien, ya tenemos la velocidad en Y, que es esta misma de acá. Ya, la velocidad en Y es 19, si no estoy mal, 79,9. 79,9. La velocidad inicial en Y, para este caso. ¿No? Que acá sería la final. Bien, ya tenemos ese dato. Entonces dijimos que íbamos a ocupar la segunda fórmula. Vamos a ocupar la segunda para calcular la velocidad
final en y, ¿no? La velocidad acá, digamos. La velocidad aquí, que aquí va a tener una velocidad en y una velocidad en x. Bien, despejamos, la velocidad final en y va a ser igual raíz velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces gravedad altura. Bien, velocidad en y va a ser raíz velocidad inicial en y 19,799 al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura 25. Y con esto tenemos la velocidad final en y. Vamos a ver cuánto sale. 19,799 al cuadrado más 2 por 9,8 por 25. Saldría 29,698 metros sobre segundo. Redondeado igual a 3 decimales. Bien, ya tenemos esa, la velocidad final. Ahora usamos la primera ecuación, dijimos, para calcular el tiempo. Despejamos el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial, esto es y, entre gravedad, ¿no? Velocidad final 29,698. Velocidad inicial en y 19,799. Gravedad 9,8. Y tenemos el tiempo de caída. Sería 29,698 menos 19,799 entre 9,8. Saldría a 3 decimales 1,01 segundos. Bien, ese es el tiempo de caída. 1,01 segundos. Ahora que tenemos el tiempo de caída, ya podemos calcular la distancia. La distancia va a ser velocidad en x, que era 24, a ver, distancia, 24,752 multiplicado el tiempo de caída, que es 1,01. 1,01. Y listo, con esto calculamos la distancia. 24,752 por 1,01. Saldría 24,9999. Lo vamos a redondear a 25 metros. Lo redondeamos a 25 metros. Entonces la distancia sería 25 metros. Esta distancia de acá. Esa sería la respuesta. Revisemos. A ver. Velocidad inicial 24,75 está acá. El inciso E. Y la distancia es 25 metros. Está, ¿no? Están los dos. Entonces está bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Ya. A ver, estoy viendo sus ejercicios. Eh, mm, 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 mm. Vamos a hacer, yo creo que el del local y con ese acabamos. O el de la rampa. Vamos a hacer el de la rampa igual. Ya vamos a hacer el de la rampa, creo que está más difícil. Hacemos el de la rampa y ya con ese acabamos. Ya, a ver, ya. ¿Qué dice?
Dice, un profesor de física hacía acrobacia audaces en su tiempo libre. Su última acrobacia fue un intento por saltar un río de motocicleta. Figura. La rampa de despegue está inclinada a 53 grados. El río tiene 40 metros de ancho y la ribera lejana está a 15 metros. Y la ribera lejana está a 15 metros bajo el tope de la rampa. Ahí abajo el tope de la rampa. El río está 100 metros abajo de la rampa. Puede despreciarse la resistencia del aire. ¿Qué rapidez se necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana? En el borde. A ver, voy a ver los incisos. Creo que no sé si se refiere a velocidad en X o velocidad, la velocidad horizontal. A ver, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ya. Entonces, esta motocicleta va a salir con una velocidad oblicua, o sea, una velocidad compuesta. Ya, esta velocidad va a tener un ángulo de 53 grados. Este es un tiro parabólico, ¿no? Solo que un tiro parabólico de toda la vida, ¿no? Es un tiro parabólico de toda la vida, 53 grados, velocidad. Yo creo que queremos calcular esa velocidad. Em, la, donde va a caer, donde va a caer, está 15 metros abajo de acá, del tope, digamos, ¿no? Aquí, 15 metros abajo, donde tiene que caer. La pregunta es, ¿qué rapidez necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde? Ya, digamos que llega al borde, ahí, digamos, ¿no? Ahí está. Llega a cabalito, apenas llega al borde. Ahí, ahí está. Bien, y acá hay una altura, ¿no? Acá hay una altura de 15 metros, ¿no? Bien, tenemos eso. Eh, la distancia X, en este caso, va a ser 40 metros. La distancia de acá, la distancia X va a ser 40 metros, ¿no? 40 metros, que es la distancia del río. La altura va a ser 100 metros. Esto, ahorita vamos a ver para qué, creo que es para calcular el tiempo de caída. Vamos a ver. Ya tenemos este sistema. Eh, a ver, ¿cuál es la rapidez B? Vamos a descomponer primero esto. Bx, By, MRU y MRV. MRU, velocidad en X igual distancia en X entre tiempo. La velocidad en X no la tenemos. Ah, bueno, no nos olvidemos, ¿no? Que la velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo, que en este caso es 53, y la velocidad en Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo, ¿no? En este caso es 53. Bien, la velocidad en X es igual a la distancia entre tiempo. La distancia es 40. El tiempo es el tiempo que va, es el tiempo, a ver, claro, la distancia es 40, pero es la distancia solamente hasta, es la distancia hasta acá, hasta el borde. Entonces tendría que ser sí o sí el tiempo que tarda desde que empieza hasta que llega al final. Sí o sí es ese tiempo. Entonces, el tiempo que llega hasta la esquinita. ¿Por qué? Porque esa es la distancia en X, hasta la esquinita. Entonces necesitaríamos calcular el tiempo de vuelo, que sería el que viene acá en la fórmula, tiempo de vuelo. Distancia ya la tenemos, tenemos que calcular el tiempo de vuelo. Tiempo de subida y tiempo de bajada. Bien, vamos a ver entonces la velocidad. Acá va a ser, ¿no? Acá es velocidad coseno del ángulo. Coseno, a ver, está fallando esto. Coseno. Está un poco lento. A ver.
Ahí, aquí está mejor, ya. Velocidad coseno del ángulo, esto va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Ya, ahí está mejor. Ya. Seguimos. MRU, MRV. Bien. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad, entonces la velocidad, simplemente el coseno pasamos a dividirlo, distancia entre tiempo por el coseno del ángulo, ¿no? La distancia la tenemos, es 40 metros y tenemos que calcular el tiempo de vuelo. Nada más. A ver, ¿qué dicen? Ah, ¿por qué coseno? Bueno, eso es de composición vectorial. A ver, vamos a recordar un poquito de vectores. Cuando nosotros tenemos este vector B, y acá lo descomponemos, ¿no? En Bx y By para poder trabajar con ello. Y acá tenemos un ángulo, en este caso 53 grados. Nosotros tenemos que trabajar con las funciones trigonométricas para poder descomponer. Las funciones trigonométricas eran seno y coseno. El seno era igual a cateto, a- eh, cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Esta es fórmula. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Siempre. Bien, sabiendo eso, trabajamos con este triángulo. Hay que descomponerlo. Sabemos que esta velocidad en y es exactamente la misma. Si la ponemos acá, es la misma. Y acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Se forma aquí un triángulo rectángulo de velocidad en y, en el que podemos aplicar las funciones trigonométricas de este ángulo. A ver, apliquemos seno. El seno de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto de este ángulo, ¿no? Sabemos que este es un cateto y este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Cateto opuesto de este, velocidad en y. Hipotenusa, B. Descomponemos, despejamos BY. BY es igual a B por el seno del ángulo. Ya, de ahí sale. ¿Ya? Lo mismo, seno usamos coseno, coseno del ángulo. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Estamos trabajando con este ángulo. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este. ¿Cuál es ese? Bx. Hipotenusa, B. Bx es igual a B por el coseno del ángulo. Ya, ahí está. Ya, de ahí sale. ¿Se entiende? Ya. Entonces ahí yo lo pongo directo, ahí está la fórmula. Seguimos. MRV. Escribimos la fórmula. Velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad altura. Y altura igual velocidad inicial tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Ya. Necesitaríamos calcular nosotros el, el tiempo de vuelo. Una vez que tengamos el tiempo de vuelo, con eso se resuelve el problema. Entonces, el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que sube y que baja, no nos olvidemos que el tiempo de vuelo es igual al tiempo que sube más el tiempo que baja. El tiempo de vuelo es el tiempo que sube más el tiempo que baja. El tiempo que sube y que baja. ¿Por qué yo lo pongo así? Porque para este ejercicio, el tiempo que sube no va a ser el mismo que el tiempo que baja. Porque si se dan cuenta, el tiempo que sube va a ser más corto que el tiempo que baja, ¿no? Va a ser más corto. Bien. Vamos a calcular, lo vamos a hacer, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Así es como yo lo haría. Esto se puede hacer de varias maneras. Yo lo que haría es calcular el, a ver, acá vale 100, 15. A ver, acá se forma esto, ¿no? Esto es así. Podría calcular el tiempo que sube, el tiempo que sube. Esto se puede calcular fácil. Incluso podríamos calcular el tiempo hasta acá. El tiempo de aquí hasta acá. Que es como si fuera una parábola normal. A ver, esto lo dejo. A ver. Podríamos, a ver, voy a ver, esto está bien. El tiempo que sube, el tiempo que baja. Acá sería velocidad inicial. Tendríamos que saber esta altura
para calcular el tiempo que baja. Tenemos que saber esta altura más los 15 metros, como acá la velocidad va a ser 0, podríamos calcular recién el tiempo que baja. Entonces creo que vamos a necesitar calcular esa altura, sí o sí. A ver, no estoy viendo otra manera. Ya, acá vamos a hacer eso nomás. Bien, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que calcular el tiempo que sube con una fórmula, simplemente tiempo que sube. Luego, para calcular el tiempo que baja, vamos a calcular tiempo de caída, ¿no? Igual que hemos hecho arriba, tiempo de caída. Pero para calcular el tiempo de caída teníamos que saber la altura total, ¿no? La altura total hasta acá. Sabemos que acá vale 15, pero esta h no sabemos cuánto vale. Esta h sí la podemos calcular con el tiempo de subida. Se puede, si no estoy mal. Vamos a ver. Entonces, calculemos, vamos a ver el tiempo que sube. Para calcular el tiempo que sube, tendríamos que la velocidad inicial es la velocidad en y, que la velocidad inicial, la velocidad final es cero. La gravedad va a ser negativa, el tiempo es lo que queremos calcular. La primera ecuación no tenemos velocidad inicial y no tenemos tiempo. Para la segunda no tenemos velocidad inicial ni tenemos altura. Ni tenemos altura. A ver. Mm, mm, Ya, para la tercera, la altura no la tenemos tampoco, la velocidad inicial no lo tenemos, el tiempo tampoco. A ver qué podríamos hacer acá. Es que este 100, a ver, este 100, acá no me sirve de nada ahorita. El tiempo que sube se lo podría calcular con cualquiera de las que tienen T, con esto, con esta. Lo más lógico sería, lo vamos a dejar en función de velocidad, vamos a ver si sale, después quizás se elimine después. Vamos a ver, vamos a utilizar la primera. Velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. Estamos calculando la subida. Estamos calculando la subida. En la subida, la velocidad final es cero. En la subida, ¿no? Acá es cero. Entonces estamos analizando la subida, la velocidad final va a ser cero. La velocidad acá es cero. Entonces, la velocidad final es cero menos velocidad inicial igual. Como es subida, la gravedad es negativa. Se van los negativos, velocidad inicial igual gravedad tiempo. ¿Tenemos la velocidad inicial? No. ¿Tenemos el tiempo? Tampoco. Despejamos el tiempo. El tiempo va a quedar igual a la velocidad inicial en y, porque estamos analizando y, no nos olvidemos, entre la gravedad, ¿no? Entre la gravedad. La velocidad inicial en y dijimos que era velocidad seno del ángulo. Entonces, el tiempo de subida va a ser velocidad seno del ángulo entre gravedad. ¿Podríamos esto reemplazarlo acá? A ver, ¿podríamos hacer eso? Ah, ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a, vamos a reemplazarlo aquí. Entonces, la fórmula es velocidad igual distancia entre, en vez de tiempo, ponemos esto de acá. Velocidad seno del ángulo entre gravedad multiplicado coseno del ángulo. Bien. Acomodamos esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Extremos con extremos, medios con medios. Acá va a quedar distancia, gravedad. Acá va a quedar velocidad seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto que está aquí abajo va a pasar arriba. Distancia, gravedad, seno del ángulo por coseno del ángulo. Pasa como raíz. Distancia, gravedad, seno del ángulo, coseno del ángulo. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un pequeño problema bueno, esto es el tiempo de subida, no es el tiempo total de vuelo. Si nosotros calculamos con el tiempo de subida, no nos va a dar la velocidad correcta. A ver,
Podríamos multiplicarlo por 2, como hicimos en el laboratorio, pero estaríamos calculando el tiempo de acá hasta acá. Nos faltaría este tiempo de acá. Mm, 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 mm. A ver, ¿cómo haríamos eso? Aquí hay 15, acá va a haber una velocidad en X y acá va a haber una velocidad en X y una en Y. No podríamos utilizar porque ya hay velocidad en Y aquí. Aquí ya hay una velocidad en Y que va a afectar. No podemos utilizar tiempo de... Y esta velocidad en Y no la podemos calcular. No la podemos calcular. Ah, a ver, vamos a intentar. A ver, tenemos altura. ¿No? Tenemos altura. Vemos la fórmula. En altura hay dos. Este es con velocidad en Y, que no tenemos velocidad en Y. Y este es con tiempo. Este es el tiempo que queremos calcular. El último tiempito de acá hasta acá. Velocidad inicial no la tenemos. Altura lo tenemos. Tiempo es el que queremos calcular. Entonces tenemos dos incógnitas. No podríamos. Después acá. Altura lo tenemos. Velocidad inicial no lo tenemos. Y velocidad final tampoco. Aquí tampoco. Ni el tiempo. Está complicado esto. A ver. Acá lo multiplicamos por 2 para que sea el tiempo total, ¿no? De acá hasta acá. Acá lo vamos a multiplicar por 2. Este 2 viene acá. Este que estaba acá. Esto que estaba acá se mantiene acá, ¿no? Listo. Con eso tendríamos el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo lo multiplicamos por 2, ¿no? Por 2. Ya, con esto tendríamos la velocidad si en caso fuera solamente hasta acá. Nos falta aumentar un pedacito. Lo vamos a hacer al tanteo. Lo vamos a hacer al tanteo para sacar un dato, pero obviamente esto no hay que hacer. La distancia en este caso es 40. Gravedad 9,8. 2 por el seno de 53 grados multiplicado el coseno de 53 grados. Ya con esto tenemos la velocidad, pero hay que añadirle una pequeña velocidad más que ahorita vamos a ver cuánto sale. Sería raíz de 40 por 9,8 entre 2 por el seno de 53 grados por el coseno de 53 grados. Tenemos una velocidad de 20,194 metros sobre segundo, pero obviamente la velocidad es un poco más, es un poco más, porque esta es la velocidad si solo llega hasta acá, si solo llega hasta acá, pero falta un poco más, porque esta velocidad en realidad, este trayecto es más o menos así. A ver, lo vamos a dibujar bien, para que se entienda. Este trayecto es así, así, y si solo llega hasta acá, no va a poder, digamos, ¿no? Si solo estamos calculando hasta que llegue acá. Tiene que llegar un poco más, un poco más. Ese tiempo extra que falta es de esos 15 metros de altura. Para calcular eso, podríamos utilizar la segunda, que es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad altura. Tenemos la altura, la velocidad final en Y no la tenemos y la velocidad inicial en Y tampoco. No tenemos esta, ni una de las dos. Entonces, la altura es lo único que tenemos, altura. Y nosotros queremos la velocidad inicial en Y. No podemos, ¿no? La primera, vamos a ver la primera, velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. Despejamos el tiempo, nos va a quedar velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. No tenemos ninguna de las dos velocidades, ni la final ni la inicial. Y acá tenemos altura, no tenemos tampoco velocidad inicial. No tenemos tampoco velocidad inicial. Bueno, vamos a ver los incisos.
Ya. Bueno, por descarte, el único que tiene que sí o sí ser mayor a 20,194. Sí o sí tiene que ser una velocidad mayor a esa para que pueda llegar. Por descarte, el único resultado que da es 28,4 metros por segundo. Ya. Lo vamos a dejar ahí. Después voy a buscar cómo se lo resuelve. Siento que es con esto, pero lo voy a buscar y se los voy a pasar, ¿ya? Pero esa sería la respuesta, ¿ya? Para que no se queden sin marcar la respuesta. Sería 28,4 metros por segundo. Nada más.